Luego que la Comisión Depuradora tomara el control de la depuración a lo interno de la Policía Nacional desde el 12 de abril del 2016 a la fecha, lograron sacar de la institución de seguridad 4.445 agentes y han logrado reclutar más de 6.000 nuevos policías con un nivel de educación media. Según datos en poder de las autoridades, de los 4.445 agentes, fueron depurados 2.997. Se fueron por reestructuración, es decir, que ya no tenían cabida a lo interno de la institución policial. 252 agentes no necesitaron que la comisión depuradora los sacase de la institución, sino que abandonaron sus cargos, pero están siendo investigados. Además, 98 fueron despedidos por haber infringido la ley, cancelándoles con todos los derechos que les corresponden. De los 4.445, 58 agentes fueron sentenciados por tener cuentas pendientes con la justicia. 68 fueron cancelados de sus cargos por muertes. Además, 29 fueron cancelados porque ya no cabían en la institución de la Policía Nacional, es decir, que su periodo ya había vencido. Además, 889 solicitaron a la Comisión Depuradora sus retiros voluntarios, pues en sus renuncias explicaban los motivos de salirse de la institución de seguridad del país. Asimismo, 54 salieron de la institución de seguridad por estar incapacitados y con una pensión permanente. Esta depuración a lo interno de la Policía Nacional le ha costado al Estado de Honduras el pago en derechos laborales por el orden de los 100 millones de lempiras. Asimismo, la Comisión Depuradora presentó ante el Ministerio Público un total de 120 expedientes de policías de las distintas escalas que al parecer violentaron los principios de la idoneidad. Muchos de estos policías al parecer estaban coludidos con los grupos criminales que venían operando en el país y que en cualquier momento serán requeridos por el Ministerio Público. Asimismo, el Tribunal Superior de Cuentas investiga al supuesto enriquecimiento ilícito de una treintena de policías de las distintas escalas. La Comisión Depuradora llegará en sus funciones hasta el 20 del próximo mes de enero. Luego de estas funciones pasarán a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales, conocidas como la DIDAPOL. René Amaya, 11 Noticias. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros este día jueves 28 de diciembre de 2017. Hoy vamos a platicar, vamos a analizar los logros de la Comisión de Depuración y Transformación de nuestra policía, de la Policía Nacional. Vean ustedes el nombre de la Comisión Depuración y Transformación, o sea que ahí hay dos aspectos muy importantes en que enfatizar y profundizar esta mañana. Para hablar sobre este importante tema nos acompañan aquí en el estudio. Inicialmente les presento al licenciado Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía. ¿Cómo está, Omar? Contento, Guillermo, feliz Navidad. Un saludo a todos los televidentes de Canal 11 y muy particularmente a los amigos que están siempre atentos a la entrevista. Un saludo también a nuestro particular amigo Raúl Valladares. Claro. Me imagino que está disfrutando de vacaciones. Está de vacaciones, muy merecidas, por cierto. Un saludo para él. Sí. También nos acompaña el pastor Alberto Solórzano, también miembro de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía. Pastor, buenos días, ¿cómo está usted? Buen día, Guillermo, un honor estar acá y gracias por la invitación. Muy bien, decía al inicio, inicialmente Omar, Comisión de Depuración y Transformación. Hay dos aspectos. Con usted, ¿qué es depuración? Mire, fundamentalmente depuración es un proceso integral de evaluación de la idoneidad de los miembros de los diferentes organismos policiales. Y sobre la base de la evaluación, la acción por parte de la autoridad nominadora a recomendación de la Comisión Especial para poder ratificar en su cargo, suspender, someter a una mucho más prolongada investigación o cancelar por diferentes razones a los miembros de la carrera policial. De tal manera que la depuración va encaminada a que aquel que no es idóneo para formar parte de los diferentes organismos policiales pueda ser excluido de la entidad.
Pero ese proceso de depuración no es un proceso que va encaminado solamente, como en muchas ocasiones pensamos, y como seguramente nosotros estábamos convencidos que existía, de que la única razón por la cual alguien podría salir de la institución o la única manera por la cual debería de salir es porque alguien había cometido un delito, es porque alguien había cometido un crimen, un acto corrupto o transgresor de la ley. Pero llegamos a darnos cuenta que el proceso de profilaxis que se tenía que hacer en la policía iba mucho más allá que combatir la corrupción, porque teníamos que enfrentar el problema de la ineficiencia, de la falta de efectividad, de tal manera que nos dimos a la tarea, luego de una reestructuración del andamiaje institucional de la Policía Nacional y una revisión de los perfiles de los cargos y de las distintas posiciones, nos dimos a la tarea también de evaluar si esos policías que laboraban en la institución se adaptaban o no sus perfiles a la nueva estructura, haciendo una especie de match, si su perfil se adapta a los retos y desafíos. Y el que entonces tenía condiciones, pues debería de tomar decisiones. Igualmente, se hizo una evaluación exhaustiva si los policías que estaban laborando estaban en condiciones ideales para poder prestar un servicio, ya que se había postergado decisiones como jubilarlos, como pensionarlos en función de que habían cumplido la edad necesaria o que les daba el derecho a esa jubilación, o que por condiciones físicas tenían alguna discapacidad parcial o total permanente que les daba el derecho, por ejemplo, a una pensión. Todo ese esfuerzo durante 20 veces se hizo sobre la base de información verificable como consecuencia de auscultar los archivos que habían en la Policía Nacional, tanto en la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Inspectoría, la Dirección de Investigación Criminal, información que nos suministró, por ejemplo, diversas instituciones, operadores de justicia y entes contralores del Estado y hasta gobiernos amigos como el norteamericano. Con esa información más la evaluación de su desempeño, la comisión determinaba si esta persona iba a ser recomendada para que el secretario de Seguridad la ratificara en su cargo, la habilitara a continuar en el servicio policial o fuese cancelada. Muy bien, nos ha dejado claro el licenciado Rivera de qué trata la depuración. Yo quiero consultarle al pastor Alberto Solórzano. ¿Y la transformación hacia dónde va encaminada, pastor? Bueno, lo que se buscaba era de alguna manera cambiar el aspecto, la forma de la institución sin alterar sus características esenciales. En algún momento se manejó que la incursión nuestra era para hacer desaparecer la policía, para el caso. Se manejó esa tesis. Sin embargo, no tiene que ver con eso. Yo creo que, y yo sumaría a lo que Omar ha mencionado, porque Omar lo mencionó bastante técnico y elegante, en realidad la depuración tenía que ver con sanear la policía. Sanearla. Pero al mismo tiempo no solo podíamos quedarnos en ese esfuerzo, sino también en transformar la policía. Nosotros comenzamos, y esa fue una de nuestras primeras decisiones, definiendo la nueva estructura de la policía. Yo he dicho que cuando uno sabe qué quiere, uno tiene claridad para saber a quién quiere también. O sea, esa nueva estructura nos logró clarificar a quién queríamos en la institución policial para hacer funcionar esa nueva estructura que hacía que la policía cambiara de aspecto, de forma. Eso significó que nuestro trabajo no fue superficial, no fue cosmético. En realidad fue un trabajo profundo para dejar una base bastante sólida que le va a permitir a la policía ya para sus siguientes momentos poder transitar
en función de esa base. Y no solamente el marco referencial en términos de la nueva estructura, que le cambiaba forma a la policía, le daba una nueva forma, nuevo aspecto, estaba vinculado ese nuevo aspecto también al marco referencial legal. Usted ve que la comisión se ocupó también de que se impulsara en el Congreso dos leyes importantes, ¿verdad? La ley de la policía y la ley de la carrera policial. Esas dos leyes van a ser un instrumento y un marco referencial importantísimo para el funcionamiento no solo de la policía como institución, sino de los miembros de la carrera policial también. Entonces, bastante de la transformación de la policía, aparte de otras cosas que se han venido haciendo, revisar todo el pensum académico del policía, la manera en que se está formando al policía, el equipamiento del policía, asuntos de previsión social para el policía. Es un giro completo que se ha buscado darle para, como le decía al comienzo, con eso tiene que ver la transformación, con algo que busque cambiar de forma a la policía, pero también de aspecto. Recuerde que ha habido un reclamo de que el policía se vuelva alguien más cercano al ciudadano. Eso ha estado también en agenda y se ha venido trabajando fuertemente, de tal manera que las nuevas generaciones policiales vienen formados y viene colocado en ellos esa semilla de el trato diferente hacia el ciudadano, con un énfasis fuerte en el respeto a los derechos humanos. Así es que hemos estado ocupados a lo largo de todo este tiempo, no solo en sacar policías, ¿verdad? Porque en algún momento nos han visto así como el chacal de la trompeta. Y algunos, pastor, disculpe que lo interrumpa, califican como peyorativo, incluso que puede lindar en contra de los derechos humanos cuando se dice la comisión depuradora está sacando las manzanas podridas. Sí. Y en efecto, en realidad nosotros nos dedicamos realmente a transformar la institución. Por eso le digo, es definir esa estructura y definir qué personas que estaban dentro de la policía todavía cabían allí, en una nueva estructura, o quienes ya no, eran idóneos para esa estructura, y se va a requerir el nuevo personal que va a ir insertándose. La mentalidad de la cúpula de la policía, de los que dirigen, cambiar toda una mentalidad que lamentablemente para el mal de la institución y todavía más para el mal del país se habían arraigado dentro de la policía y se habían constituido prácticamente en un modus operandi, ¿verdad? Y en una costumbre. Ya era normal para los policías funcionar bajo un esquema que estaba muy lejos de lo que tiene que ver con el compromiso de la policía vinculado específicamente a servir y proteger a la ciudadanía. Bien, muchas gracias, pastor. Licenciado Omar Rivera, hay una apreciación, consideramos personalmente falsa, de la población que una vez vaque la labor de los miembros de la Comisión Depuradora y de Transformación de la Policía, ya este proceso se paró y hasta ahí nomás llegó. Lo que se hizo ya se hizo y lo que no se hizo, ahí se va a quedar. ¿Corresponde esto a la realidad o no es así? Mire, yo no creo eso. Primero porque este tema, y mire, muy pocos temas, Manuel, Guillermo, muy pocos temas han tenido vigencia tan prolongada en el tiempo como este de la depuración policial. Parece mentira. Nosotros como sociedad civil llevamos 5 años hablando de este tema. Y con mayor intensidad en los últimos 20 meses, desde que el Congreso Nacional tomó la decisión de declarar emergencia en el tema de la depuración policial, este tema ha estado todos los días en los medios de comunicación, todos los días en los programas de radio, todos los días en la televisión y en la prensa escrita. Analistas han profundizado acerca de factores causa de la corrupción policial, han puesto soluciones. Ha habido, sin duda alguna, un consenso de los actores políticos
ve usted lo que sucedió en el Congreso, cuando se aprobó establecer el decreto de emergencia en materia de depuración policial y que dio vida a esta comisión, cuando se prolongó el periodo de la comisión un año más, cuando se aprobó la ley orgánica de la policía y cuando se aprobó la ley de la carrera policial, fueron 4 eventos en los cuales la totalidad de diputados votaron a favor, mostrando una cohesión en el interés genuino de la clase política de respaldar este tipo de iniciativa. Una decisión vertical, sin duda alguna, del presidente de la República y el secretario de Seguridad de respaldar esta iniciativa, como no se había hecho antes. Un involucramiento de actores protagónicos de la academia, de la sociedad civil y de las iglesias. Un respaldo total por parte de los periodistas y comunicadores sociales. La sociedad en general está pendiente de este tema. Nos hemos apropiado del tema. La gente no tiene dudas de cómo esto en la policía se fue arruinando, cómo se fue descomponiendo y cómo lo hemos ido reparando. Siendo esto tan cercano al ciudadano, difícilmente la gente va a dejar que esto vuelva al abismo. Muy difícilmente la gente va a permitir que esto tenga un punto de retorno. Es decir, en esto nadie va a admitir que tenga regresión porque le va a afectar. Vea usted que nosotros en los últimos años hemos tenido un tremendo descenso en la tasa de homicidios, que ha sido compatible o que es directamente proporcional a los avances en materia de reforma policial. Es decir, no es el único factor, pero es un factor. Es decir, el combate a la criminalidad, el combate al narcotráfico, la reducción de la tasa de homicidios, tienen en parte que ver con la reforma policial. Entonces, nadie va a querer que esto pueda ir al fracaso o que se pueda estancar. Tan seguro que independientemente de que la comisión continúe o no, sobre la espalda del nuevo liderazgo policial, sobre la espalda de la clase política y sobre la espalda de los ciudadanos, quedará velar porque esto no se detenga. Y el otro elemento que creo que es muy importante es que logramos, en el marco del proceso de transformación que explicaba el pastor Alberto Solórzano, logramos transformar no solamente el marco institucional, sino que garantizamos su sostenibilidad a través de la aprobación de 2 importantes leyes que garantizan eso. La ley orgánica de la policía, que define la nueva estructura de los diferentes organismos policiales, y la ley de la carrera policial, que le da instrumentos a los tomadores de decisiones para administrar eficientemente el recurso humano policial y de la Secretaría de Seguridad. Así que yo tengo mucha fe de que este es un proceso que, como hoy muy bien lo decía yo, algunos colegas suyos, esta es una semilla que está germinando. Esto es algo que hay que cuidar, como quien cuida un arbolito, para que sea luego un árbol frondoso. Pero debemos de tener paciencia y consistencia, porque el pastor siempre nos dice a nosotros en el marco de las reuniones de la comisión, lo que se descompuso en 20 años, no pretendamos que se repare en 20 meses. Es decir, si aquí nosotros permitimos que la policía fuese reducto de algunos corruptos y delincuentes criminales que, utilizando el uniforme, las patrullas, la radiocomunicación, se pusieron del lado de los malos, si aquí se instauró una cultura de impunidad, si aquí la falta de recurso logístico era la norma en la policía y todo eso se ha venido transformando, no pretendamos que esté en su cenit, es decir, que haya concluido ya. Esto va a requerir un proceso prolongado de maduración. Y la otra cosa que es importante es el hecho de que nosotros necesitamos fortalecer la policía. Mire, de acuerdo a los estándares internacionales, Honduras debería tener cerca de 30,000 policías. En la actualidad solamente tiene 16,000. Es decir, hay un reto importante para aumentar el número de policías. Pero también hay un reto importante porque esa policía sea adecuadamente preparada. Y la comisión
ha impulsado procesos de reforma, por ejemplo, al sistema educativo, que genera un nuevo recurso humano que, además de decente, como lo decía, es competente, muy bien entrenado, sensible a los derechos humanos, al respeto a los derechos humanos y con enfoque comunitario. Ahí está también nuestra esperanza y le digo, Guillermo, dependerá mucho del ciudadano que nos ve y escucha a que continúe colocando este tema como prioritario en la agenda y continúe exigiéndole a nuestras autoridades un desempeño como al que hasta ahora se ha tenido en materia de seguridad en el país. Gracias, Omar. Pastor, tanto en la ley orgánica como en la ley de la carrera policial se definió una institucionalidad para que esta depuración sea permanente, esté o no esté la comisión y sus miembros, desde luego. Sí, sí, en efecto, se previó eso. Y yo diría que hay dos elementos que quedaron contemplados ahí y que insistimos en que quedaran. Uno de ellos es la DIDAPOL, que ahorita precisamente se está en un proceso para transicionar lo que era la DSP a la DIDAPOL. Esto va a jugar un rol importante dentro de la policía, la función de la DIDAPOL. Y esperamos nosotros que pueda estar a la altura de lo que se va a requerir de cada uno de ellos. De hecho, la gente que va a componer la dirección de la DIDAPOL y posiciones claves, toda esa gente va a estar sometida a un proceso también muy riguroso antes de su contratación. Que creo que hay gente dentro de la DSP que ha venido haciendo un buen trabajo, pero lamentablemente el todo se distanció un poco de lo que se esperaba de ellos, aunque hay personas en lo individual que se han estado buscando que el asunto ahí funcione. Entonces la DIDAPOL va a jugar un papel muy importante. Y otro elemento es el acompañamiento por parte de una especie de comisión también de sociedad civil que va a estar allí permanentemente como un elemento desde fuera, pero haciendo una presión sana para que se mantenga no solo el ritmo que se trae, sino que se incremente todavía más y se busque que no se caiga nuevamente en donde la policía estaba. Entonces, estos dos elementos yo creo que son bien claves, y están claramente registrados allí. Esperemos que la escogencia tanto del personal de la DIDAPOL y tanto de la gente que va a formar esa comisión, que va a ser permanente, sea la más adecuada también de cara al futuro. A Omar yo le percibo bastante fe respecto al futuro de este esfuerzo y obviamente la fe es necesaria, pero también hay que tener nuestras reservas, porque la policía cayó en la condición en que estaba por la orfandad en que se dejó. Se asumió que la policía por sí sola podía tener todos los elementos para autodepurarse, autocontrolarse, autorregularse, y lo cierto que no fue así. Por el contrario, la policía fue de alguna manera objeto de gente que vio en la policía la posibilidad de tener un brazo a través del cual operar y un brazo para instrumentalizarlo a favor de agendas particulares que tenían. Y lejos la policía de estar comprometida con el tema de servir y proteger al ciudadano, se había divorciado de eso. Entonces yo creo que sí hay que prestarle muchísima atención a lo que viene, a lo que sigue. Y no digo que nosotros seamos indispensables en esto, yo creo que uno cumple ciclos, pero sí hay que procurar que quede bien encajado
el compromiso político, porque mucho de lo que ha ayudado realmente a que esto avance está ligado al compromiso político. Debe haber compromiso político, conciencia. Y no hablo solo por parte del mandatario, sino por parte de todos los sectores políticos. La sociedad debe de estar ahí presente y constantemente reclamando y viendo a la policía, y los policías no deben de sentirse agredidos porque la parte civil incursiona en esos ambientes como para ver lo que ellos están haciendo. Eso es bien importante. El escrutinio a que deben de ser sometidos constantemente, la revisión a que deben de ser sometidos. Como nosotros hablamos de un policía cercano al ciudadano, también nosotros necesitamos un ciudadano cercano al policía. También esa es la otra. Sí. Es en dos vías. Es en dos vías. Sí. La cúpula de la policía es muy importante también, porque si nosotros no dejamos allí a una cúpula comprometida con este esfuerzo, que hay algunos de ellos que piensen que ya el examen pasó, que se pueden relajar, y como algunos acostumbran solo estudiar ya para el examen, pero antes de eso ni siquiera repasar ni hacer tareas, no, esto es permanente. Y la cúpula debe entender esto, que sobre ellos cae una enorme responsabilidad para no permitir que la policía caiga en manos incorrectas. Entonces, mire todos los ingredientes que estamos sumando, ¿verdad? La parte de la sociedad, como decía Omar, la parte política, la cúpula de la policía y los instrumentos que se están dejando, que pueden ser papel nada más. Si no hay voluntad de todos estos sectores para que se aplique. El marco referencial, Guillermo, está colocado. Está colocado. Nadie puede alegar, me perdí porque no sabía para dónde ir. No habían normas. No, hay una estructura definida, como le decíamos, hay una serie de transformaciones que se han hecho, de tal forma que el que se pierda o el que alegue ignorancia es porque realmente lo va a querer hacer, pero no porque no hayan los insumos como para que le sirvan de brújula y poder transitar. Muy bien, gracias, pastor. Omar, sobre los filtros, sabemos que ustedes han tenido una labor, como dice, lo que nos hizo en tantos años, pues corregir y reconstruir y reparar, como también usted lo apuntó. Pero los filtros que establece la comisión, la ley orgánica, la ley de la carrera policial, para que aquel joven cuando ingresa a las instituciones de preparación policial de nuestro país, llámese academia o otros institutos policiales que existen, sea el joven más adecuado y que en el camino, en ese camino largo de profesionalismo, no vaya a ser permeado o no venga ya predispuesto para ser permeado por acciones de corrupción o de delitos. Ese es un tema muy importante. Yo le voy a contar una cosa. Aquí más o menos entre el año 2007-2008 hubo un incremento sustancial del número de policías. Desde luego. Más o menos subió la policía de 6,000 a 11,000 hombres. Se abrieron los portones de la policía. Hubo feria ahí. Todo el que quería ser policía llegaba. El que estaba desempleado, el que aunque no tuviese vocación, quería recibir un salario del Estado, el muchacho aquel que su entorno familiar decía que sos vago, no haces nada, pasas dormido en la acera, chicoteando ahí con los compañeros, ahí los vamos a mandar a la policía. Y así hacían. Y realmente ese fue un daño enorme que le hicieron a la policía. ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron un daño enorme? Porque la calidad del recurso humano que ingresó fue de bajo calibre. Y esa calidad tenía que ver, en unos casos, porque la gente no tenía la aptitud para ser policía, porque para ser policía usted requiere, o sea, no solamente requiere usted ser una persona valiente, sino que se requiere una persona que esté permanentemente sirviendo a la población.
Pero por el otro lado también tuvimos serios problemas en cuanto a gente que no tenía el suficiente conocimiento. Los requisitos eran mínimos. Se pedía saber leer y escribir. Y no se comprobaba si sabía leer y escribir. Si con mucha suerte escribía bien su nombre, pues estaba habilitado a formar parte de la institución. Y que le Hoy gustaran, hemos descubierto nosotros, sí, muchos que no saben leer y escribir. y que le gustaran las armas. Exactamente. Bueno, pero ni siquiera eso, porque el proceso de entrenamiento era de 3 meses. De 3 meses. Se le ponía a correr alrededor de una cancha de fútbol durante 12 semanas, 4 o 5 disparos, a ver si usted aprendía, lo disfrazaban de policía y a la calle. Esa no era realmente una formación integral del policía. Desde luego. Y ahí se combinaba entre la falta de idoneidad del que ingresaba a la policía con la falta de entrenamiento. Entonces, esa combinación realmente hizo mucho daño. Muchos de los policías que nosotros hemos sugerido ser cancelados fueron de ese periodo. Fue una lección aprendida. El gobierno de la República suscribió un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo y se invirtieron cerca de $16 millones. Y ahorita en una segunda etapa, otro tanto para poder impulsar una reforma integral al sistema educativo policial. Y ahí, por un lado, se reforma el Instituto Tecnológico Policial en La Paz y por el otro lado la Academia Nacional de Policía en Amarateca. Y ahora la situación es diferente. En el caso, por ejemplo, de los agentes de escala básica, la formación no solamente es de 3 meses, es de 12 meses. Y ahí, con una nueva currícula, un nuevo programa educativo, un nuevo staff de docentes y una nueva infraestructura educativa que le permita a los muchachos formarse de mejor manera. Pero esos muchachos que se están formando no son cualquiera. Esos muchachos se someten a un proceso de evaluación de su idoneidad para determinar si tienen las condiciones ideales para formar parte de la policía. A todos ellos, Guillermo, se les aplican las pruebas de confianza, de tal manera que el que llega se le hace la prueba del polígrafo, la psicofisiológica. Se le hace la prueba psicométrica para ver si está en condiciones psicológicas de poder ser policía. Se le hace la prueba toxicológica para determinar si consume drogas o alcohol. Se le hace su investigación patrimonial y la investigación de su entorno para saber si no forma parte, por ejemplo, de un grupo criminal, si no forma parte, por ejemplo, de un entorno de maras y pandillas y pueda ser un infiltrado en la policía. Entonces, ese proceso de reclutamiento, que es muy riguroso tanto para ingresar al ITP como para ingresar a la Academia Nacional de Policía, garantiza la calidad del recurso humano. Y con la reforma al sistema educativo garantizamos su preparación. Ahora bien, lo decía el pastor Solórzano, ¿cómo garantizamos que esa persona, una vez salga del ITP o de la academia, no vaya a ser una persona que en el camino vaya a doblegarse ante el soborno, ante la influencia de un cartel de narcotráfico o banda del crimen organizado? Pues está el sistema de evaluación y de investigación del recurso humano policial a través de la DIDAPOL. Esa DIDAPOL va a ser una entidad que va a estar a cargo de estar velando porque el régimen disciplinario se cumpla. Es una institución que estamos en este momento conformando su equipo a través de un concurso público. No es una institución policial, es una institución desconcentrada, adscrita al despacho ministerial, que va a garantizar de que quien la hace, la paga en la policía. Porque esa cultura de impunidad es lo que fue caldo de cultivo para que se multiplicaran las manifestaciones de criminalidad y corrupción en la policía. Si yo cometo un acto que transgrede la ley y ustedes son mis compañeros de policía, evidentemente ustedes se sienten habilitados a cometer el mismo acto si a mí no se me sanciona. Eso fue lo que sucedió en la Policía Nacional. Y eso es lo que estamos procurando no vuelva a ocurrir. De tal manera que cuando usted pregunta, bueno, ¿qué pasa a futuro? Bueno, quedan instaurados los sistemas, queda vigente el nuevo marco jurídico policial, quedan inclusive los recursos, las patrullas, los chalecos, los sistemas de radiocomunicación, las armas, quedan los protocolos, quedan los reglamentos. Ahí lo que se requiere es ímpetu, responsabilidad
entusiasmo permanente y supervisión. Y ahí el rol que va a jugar, por ejemplo, esta instancia de la comisión de seguimiento a la reforma policial será un factor determinante, pero lo que haga cada sector va a ser igual. Hoy que la iglesia está apropiada del tema, hoy que las ONG estamos apropiados del tema, hoy que la prensa estamos apropiados del tema, aquí nadie nos va a dar a tol con el dedo, porque nos hemos metido, como yo digo, en el intestino de la policía. Sabemos qué es lo que hay ahí. Y nadie va a futuro a tomarnos el pelo manifestando que no pueden darle continuidad a una reforma que es tan impertinente en una entidad que lamentablemente fue golpeada por la falta de confianza y credibilidad del pueblo hondureño en ella. Muy bien, gracias Omar. Pastor Solórzano, el tema de derechos humanos, ¿cómo ha prevalecido el respeto de los derechos humanos al personal depurado? Bueno, al personal depurado, obviamente, por decisiones que se han tomado, algunos han sentido que sus derechos han sido violentados. Eso es la percepción de los que de alguna manera se han visto afectados por las decisiones que se han tomado. Nunca olvido yo unas palabras del ministro, recién comenzamos en esto, que este proceso, y lo decía creo que en un foro como este, iba a ser un proceso traumático. Y en efecto, nuestra labor, como yo le decía, Guillermo, no fue una labor de cirugía plástica. Nosotros nos tocó extirpar un tumor que había ahí. Un tumor que amenazaba con matar a la policía. Entonces, cuando se hacen estas operaciones, el médico está pensando en salvar al paciente, el todo. Si va a quedar un agujero allí, si no se va a ver tan bien, pues en realidad es la vida lo que está primero. Y pues, como le decía, hay algunos órganos que se ven afectados cuando usted extrae una tumoración, hay un órgano que de repente sufre las consecuencias y creo que algunos personas que han salido de la institución pueden sentirse afectados por las decisiones que hemos tomado, porque como mencionó Omar, ya dentro de la estructura que definimos originalmente, ya estas personas no cabían dentro de esa estructura para hacerla funcionar y para darle futuro a la policía. Pero igual a cada uno de ellos se les ha pagado todo, sus derechos, todos sin excepción. Aún aquellos en los cuales había algún indicio de responsabilidad en ilícitos, igual se les pagaron todos sus derechos. Y ellos tomaron ese pago, lo recibieron y pues hicieron con él lo que cada quien pensó apropiado. Sin embargo, también han tenido la oportunidad para poder acercarse a las instancias respectivas, en el caso de sentirse afectados por las decisiones, y se han acercado al Comisionado de Derechos Humanos, a diferentes instancias de esa naturaleza. Algunos de ellos han puesto demandas porque se sienten afectados, y todo eso está ahí, ¿verdad? Y ha sido receptado y se le está dando el tratamiento respectivo para ver si tienen razón en su reclamo o la razón está del lado de la comisión por las decisiones que tomó, que fueron decisiones, Guillermo, y es importante que la ciudadanía lo advierta, no a capricho, o sea, no a capricho. Nosotros no es que nos sentamos a ver una foto y decir, por la foto, me cae bien, ¿verdad? Se ve que es buena gente. O sea, nosotros no tomamos decisiones bajo supuestos. En realidad nos llenamos y nos nutrimos de muchísima información que vino de diversas fuentes, incluso la fuente de la denuncia también. La fuente de la denuncia, que usted sabe que la gente no se atrevía a denunciar policías
por el miedo que tenía. Entonces nos nutrimos de eso y hubiesen fuentes visibles y fuentes no visibles que se encargaron también de poner sobre la mesa y casi nos tocó construir expedientes. Porque cuando llegamos allí hubo gente que se encargó o de limpiar sus expedientes o de sacarlos, prácticamente desaparecerlos. Entonces nos tocó construir, cruzar información y hacer un trabajo muy minucioso. Realmente yo le digo, después de todos estos meses, uno puede quedar con la satisfacción de que, y permítame utilizar este término, nos embrocamos ahí. Nos embrocamos a hacer un trabajo muy serio y muy responsable. Yo creo que incluso la comisión hizo más de lo que la gente tenía la expectativa que hiciera. ¿Se sobrepasó esa expectativa? Sí, en el sentido de que esto lo hemos tomado no solo como una responsabilidad, sino como una gran oportunidad. Nosotros no nos podemos dar el lujo de pasar por ahí sin que pase nada. Entonces, volviendo a la pregunta suya, sí, pues es obvio que cuando se dan estos casos así donde hay gente que tiene que salir, pues se sentirán afectados. Pero creo yo, igual yo he platicado con varias gente que ha salido de la institución producto de este esfuerzo que hemos hecho y me ha alegrado escucharles el nivel de conciencia. Porque lejos de estar pensando en ellos, que hasta cierto punto es normal, es natural, pero a veces un poco mezquino, porque algunos de ellos se nutrieron de esa institución. Algunos de ellos bien y otros también. ¿Qué me ha dicho algunas personas a mí que han estado ahí? Y me dicen, pastor, realmente era necesario esto. Policías conscientes, esto lo mirábamos venir, esto era necesario. Si no se hubieran tomado estas decisiones, la policía se hubiese corrompido enormemente. Si había un sector que había ya caído, había otro sector grande que sabía que estaban pasando estas cosas y estaba arrinconado. Entonces, y a uno le alegra oír esta conciencia porque es una conciencia de un ciudadano que entiende que la policía es necesaria para el país. Y en ningún momento, Omar sabe, nosotros hablamos de hacer desaparecer la policía. Le apostamos a creer que este esfuerzo iba a ser lo suficientemente bueno como para que la policía pudiese enrumbarse y pudiese transformarse y por lo menos diera estos pasos iniciales que le pueden conducir a convertirse, lo dije hace unos meses atrás y fui objeto de crítica por eso, pero yo lo sigo sosteniendo. Si se sigue consistentemente con esto, creo yo que la policía se va a convertir en una de las instituciones con mayor confiabilidad en el país. Ya de hecho, mire usted, que porcentualmente hablando de donde estaba la policía, cuando nosotros tomamos este esfuerzo, que creo que andaba en el orden del 17% de credibilidad, imagínese usted. De confianza de la gente. De confianza de la gente, sí, credibilidad. Sí. La gente no cree en la institución, entonces no tiene confianza. Sí. 17%. Y hace un ratito atrás, unas semanas atrás, que se evaluó el tema nuevamente, creo que andaba en el orden arriba del 50%. Imagínense en unos meses nada más. No digamos si se sigue en esta ruta. Y yo sí, solo quisiera, perdone que me extienda, no se preocupe, acentuar el tema de la escogencia del nuevo policía. Mire, allí está mucho de lo clave de esto también. A la policía, y perdonen, no quiero sonar grosero ni despectivo, no puede entrar cualquiera. No puede entrar cualquier persona. No es porque me veo bonito con el uniforme. No, mire. Porque en mi familia quieren que haya un policía. Sí, ya por todas las cosas que mencionó Omar, porque es tradición en la familia. No, yo quisiera cantar como Pavarotti, pero no puedo, ¿me entiendes? No puedo. Entonces,
Hay cosas para las cuales usted está facultado y hay como un perfil. Un perfil. ¿Por qué cree usted que la gente le tiene tanta confianza, tanta admiración a la policía en Chile, a los carabineros de Chile? Porque no entra cualquiera. No entra cualquiera. ¿Por qué cree usted que hay gente que quisiera entrar a Harvard? Pero no pueden. Porque piden las calificaciones, piden una serie de requisitos que les permite que el personal que entre ahí es el personal de alto calibre. Entonces, eso también es un valor agregado a cualquier institución. Entonces imagínese usted, si las empresas buscan al mejor profesional, porque el mejor profesional les va a garantizar éxito, buscan el mejor equipamiento. Mire este estudio donde nosotros estamos. O sea, el mejor equipamiento, el mejor set, todo eso está pensando el que quiere tener éxito. El equipo de fútbol está pensando en los mejores jugadores, porque con eso va a vender, va a traer público. Ay, y en la policía, usted va a pensar, perdonen la expresión, en la pirracha. Usted verá decir, sí, entra, no hay problema. No, mire, yo pienso que los requisitos de ingreso a la policía se deben de elevar. Se deben de elevar. Y que a la policía debe de llegar la gente que realmente le dé prestigio a la institución. Y que entrar a la policía sea un asunto difícil. Difícil. No que se hace la invitación y para adentro. Y adentro lo vamos a pulir. No. Hay un trabajo que se hace adentro, pero hay un filtro. Usted mencionaba eso. Y eso es clave. Ese filtro es clave. Es clave. Porque de lo contrario vamos a tener que estar casi corrigiendo delincuentes dentro de la policía. Imagínese usted que dentro de la policía entre gente que ya está proclive o conectada con sectores delincuenciales. Si nosotros, Guillermo, no lo decimos tan abiertamente, pero encontramos en la policía hasta gente de maras, uniformados, parte de la policía, y vinculaciones. No puede ser, no podemos permitir eso, no nos podemos dar el lujo de una policía nutrida con gente así. Así es que, insisto, solo para cerrar, los niveles, los exámenes, los requisitos, los filtros, las exigencias para el nuevo policía, el estándar tiene que ponerse al tope, lo más alto posible. Muy bien. Gracias, pastor. Vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie. Cuando regresemos, vamos a consultarles a nuestros invitados de esta mañana los números del trabajo de depuración policial. ¿Qué porcentaje de policías han sido depurados? Y si podemos hacer una relación con este impacto que ha tenido la depuración policial, desde luego un impacto positivo, con la reducción de algunos delitos y de algunas figuras delictivas en el país, reducción de homicidios, delito común, narcotráfico. Si puede haber alguna relación que nos indique que tenemos una policía más efectiva, moderna y desde luego con una credibilidad y transparencia que ya está siendo muy bien asimilada por la población de nuestro país. Vamos a una breve pausa comercial, no nos cambie, ya regresamos en la entrevista. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Quiero consultarle a Omar Rivera los resultados en números, Omar, de esta depuración policial y si estos resultados, estos porcentajes se pueden relacionar, si hay alguna relación, si es que la hay, con la reducción de delitos, crimen organizado, narcotráfico y otro tipo de males. Mire, son 4.445 policías que fueron cancelados. 4.445 policías que fueron cancelados. Y casi la totalidad de los 14.000 policías que nosotros encontramos ahí fueron evaluados. Entonces yo creo que
el impacto que ha tenido en el éxito del combate al narcotráfico, a las maras y pandillas, a la violencia, el éxito que se ha tenido en la reducción de la tasa de homicidios, en el desmantelamiento de bandas del crimen organizado, pero también en otras áreas como el acompañamiento al control del transporte público, el tema de la vialidad, lo que tiene que ver con la investigación criminal, la colaboración que se le da al Ministerio Público para estructurar con fundamento los requerimientos fiscales, la labor que tiene la policía en el ámbito comunitario y de prevención de la violencia o de atención a grupos colocados en situación de vulnerabilidad, no solamente tiene que ver con la gente que salió, tiene que ver con la gente que se quedó también. Es decir, un poco el que hemos habilitado a una nueva policía a tener un contacto más cercano con los ciudadanos. Sí hay una relación directa. Mire, y es importante que la gente lo sepa. Nosotros que trabajamos con la sociedad civil, sabemos que hay áreas en las cuales nosotros podemos contribuir e inclusive sustituir la labor del Estado. Le pongo el ejemplo, la atención a grupos vulnerables como la niñez en riesgo social. Si el DINAF no tiene la capacidad de poder atender esa niñez, pues muchas iglesias y muchas organizaciones no gubernamentales han asumido ese papel. En el tema educativo, si por ejemplo el Estado es incapaz de poder prestar un servicio eficiente de calidad en materia educativa o en materia de salud pública, una ONG, una iglesia o cualquier otro tipo de, inclusive una universidad, puede prestar su concurso para prestar un servicio de ese tipo. En una municipalidad, en un distrito local, si la municipalidad no recoge la basura, pues la comunidad se organiza y la comunidad puede resolver el problema del barrido de calles o la recolección de desechos sólidos. Pero cuando se trata de seguridad y justicia, ahí ninguna organización de sociedad civil puede suplantar al Estado. Porque usted, aunque se vista de policía y aunque se entrene de policía, no la va a poder hacer de policía. La policía solo es una. Así como el pastor, aunque se quiera vestir de fiscal, fiscal no va a ser porque los fiscales están en el Ministerio Público. Y yo, aunque quiera ser juez o aunque quiera ser magistrado, no voy a poder formar parte del Poder Judicial si no ingreso a la burocracia judicial. La policía, el fiscal, el funcionario judicial, el custodio penitenciario, el que está a cargo del sistema carcelario en el país, pues esas son labores circunscritas al Estado. En tal sentido, si nosotros mejoramos la calidad de ese recurso humano, si nosotros garantizamos que ahí hay un proceso integral de depuración, de reforma, de fortalecimiento, el impacto es inmediato y directo en esa labor. Gran parte de los problemas que hemos tenido nosotros en materia de seguridad en el país no es por la corrupción de la policía, de la fiscalía o del Poder Judicial, es por la ausencia del poder del Estado, de la autoridad del Estado en muchas circunscripciones. Usted se va, por ejemplo, a muchas comunidades de Olancho, a muchas comunidades en donde no encuentra la presencia del Estado y esa falta de presencia del Estado permite precisamente la comisión de delitos. Con el fortalecimiento de capacidades de la policía, con la garantía de que el policía que anda en la calle es un policía honesto, correcto y adecuadamente preparado, con eso evidentemente se contribuye más. Y nosotros hemos establecido como meta que para el 2022 en Honduras van a haber 26,000 policías. Ya vamos a estar cerca de los 30,000 que se recomiendan. Claro, y con 26,000 policías bien formados, bien equipados, comprometidos, actuando en el marco de una mística respetuosa a los derechos humanos,
pero también comprometidos a reprimir el delito, también comprometidos en someter al criminal, en proceder en contra de quien transgrede la ley, pues nosotros vamos a estar seguramente en mejores condiciones. Y si logramos bajar en los últimos años de 86 homicidios por cada 100.000 habitantes a 43 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es más o menos como vamos a quedar de aquí al domingo, al 31 de diciembre, el reto ahora es garantizar que esta policía continúe siendo una policía como hasta ahora la estamos construyendo, honesta y eficiente. Ahora bien, no basta con hacer un esfuerzo en la policía, porque como le dije, es un andamiaje, es una mesa de 4 patas. Una pata es la Policía Nacional, pero otra pata es el Ministerio Público, donde mucho se ha hecho, donde hemos tenido un extraordinario fiscal. Si usted lo compara a los anteriores, el abogado Chinchilla, desde mi perspectiva, y así lo hemos valorado mucho, ha sido un extraordinario fiscal. Pero hay mucho que hacer ahí en el Ministerio Público, en los procesos de depuración, reforma y fortalecimiento. Mucho hay que hacer en el Poder Judicial, mucho se debe continuar haciendo en el sistema carcelario. Entonces, cuando ese andamiaje esté sólido, cuando este andamiaje esté lo suficientemente fortalecido y debidamente certificado su recurso humano, esas cifras que hoy han disminuido van a ir poco a poco yendo a ubicarse en los estándares internacionales. Mire que nosotros teníamos, cuando la tasa de homicidio estaba en 86 homicidios por cada 100.000 habitantes, nosotros teníamos 15 homicidios más que el promedio mundial. Hoy estamos en una situación compleja, es decir, hemos avanzado un tramo, pero todavía nuestra cifra de 44 homicidios por cada 100.000 habitantes, 43 homicidios por cada 100.000 habitantes, es 3 veces más el promedio latinoamericano. Entonces, el reto es fundamental, pero esto requiere constancia. Esto es como una gota de agua golpeando sobre el acero. Al inicio uno piensa que no va a ser posible romper esa barrera, pero si consistentemente, si todos avanzamos, como decía un expresidente, en la misma dirección, estoy seguro que tarde o temprano vamos a heredarle a nuestros hijos un mejor país. Omar, ha dicho el pastor Alberto Solórzano que a criterio de él deben de volverse aún más estrictos, más fuertes, más drásticos estos filtros para que ingrese un elemento a la policía. ¿Usted está de acuerdo? Claro, es que mire, ¿ve? El policía es el que lo protege a usted. Si usted está en un restaurante y llega un animal ahí a quererlo agredir, a quererlo golpear de manera brusca, someterlo, violentar su integridad física, ¿qué es lo que se le ocurre hacer a usted? Pues inicialmente, si tiene la posibilidad de correr, alejarse del peligro. Pero si no, llamar a la autoridad, a la policía. Si hay un problema de violencia doméstica en una vivienda, que conste que los problemas de violencia doméstica y riñas interpersonales son un factor determinante para que aquí haya muerte violenta en el país. ¿Quién es el que debe de llegar de manera veloz? ¿Quién es el que tiene que llegar y actuar de manera inteligente? ¿Quién tiene, si es pertinente, actuar progresivamente con el uso racional de la fuerza? Es la policía. Pero si usted no tiene una persona que sea veloz, que sea capaz, que sea inteligente, que esté preparada, que tenga la condición física, que psicológicamente esté preparado para enfrentar ese reto de defender a los demás, nosotros realmente vamos a tener poco éxito en la prestación de un servicio de calidad. Si queremos un servicio de calidad, necesitamos a los mejores en la policía. Nosotros lo hemos dicho. El oficial de policía debe ser, por ejemplo, una persona que debe tener un liderazgo, que cuando usted mire un comisionado, que cuando usted mire un general de policía diga, ese es un extraordinario hombre. Un hombre o una mujer 5 estrellas, pero no 5 estrellas porque las porta sobre el hombro, sino 5 estrellas porque es un hombre extraordinario en su conducta personal,
porque es un hombre extraordinario en su sapiencia, en su conocimiento, en su actitud, en su valentía, que no sea pusilánime, que no le tenga miedo al criminal, que no le tenga miedo al marero. Pero no solamente que no le tenga miedo, sino que inteligentemente puede enfrentarlo, porque aquí algunos pueden tener de sobra valentía, pero si son incapaces, en las primeras de cambio caen en la batalla. Entonces, lo que dice el pastor Solórzano es correcto. La preparación debe llevar a nuestra policía a tener niveles de excelencia y que todo mundo puede, como dice el himno policial, dormir tranquilo porque quien vela por su sueño es una policía capaz y efectiva. Muy bien, gracias Omar. Pastor, tenemos filtros, tenemos 2 nuevas leyes, orgánica, carrera policial, tenemos capacitación. Ahora, ¿se está reconociendo actualmente la labor del buen policía a manera de que esa excelente labor de un buen policía sea ejemplo para los demás y que el policía, el hombre del uniforme que deja a su familia por cuidar la familia de todos nosotros, se sienta agradecido con el mismo Estado? Sí, mire, ese es un tema sumamente importante y los insumos que se construyan para que ese policía tenga eso es valioso. De hecho, hemos escuchado del presidente Juan Orlando Hernández el deseo de que a presente y futuro los policías gocen de una serie de prebendas que les estimulen. Tema de la vivienda para el caso, una vivienda para el policía. ¿Qué ocurre con algunos de estos policías? Imagínese usted, su familia viven en los barrios, algunos de estos barrios han estado controlados por maras. Entonces el policía piensa, hay algo que está ahí, está en su labor, pero está pensando que si agrede a alguien que es marero, ese marero va y sabe quiénes son sus hijos, dónde está su esposa. Entonces, crear un ambiente de vivienda para el policía es sumamente importante. Otro tema que nos parece que es muy importante es el tema también de salud, ¿verdad? ¿Dónde se va a atender al policía? El policía no puede ir y ser atendido en un hospital necesariamente público. Debe de haber un ambiente para que el policía sepa que si enfrenta una situación complicada, va a tener prioridad para atención. Imagínese que lo hieren, entonces ese policía necesita ser metido de urgencia, pero si hay una huelga en el seguro, si hay una situación de un paro en algún lado, ese policía puede morir. Entonces no, tiene que el policía tener esa certidumbre de que va a ser atendido correctamente. Igual en el caso de que el policía perdiese la vida, ¿cómo queda su familia? Educación para sus hijos. Todos esos temas. El tema de equipamiento, no solamente del arma, del uniforme, sino dónde duermen, cómo comen esos policías. Porque la gente igual, nosotros le pedimos al policía y le exigimos, pero nadie se pregunta, ¿dónde duerme ese policía? ¿Tiene cama? Mire usted las patrullas que habían hace unos días atrás. Habían policías que tenían que empujarlas para encenderlas porque ni la batería les funcionaba a la patrulla. Los testimonios, pastor, de policías que salían a los medios a decir que ellos compraban el parque o Exactamente. El tiro que necesitaban para hacer su función, sus botas. Correcto. Y Guillermo, eso no ocurrió hace 50 años atrás. Sí. Es que los hondureños somos de memoria corta. Eso ocurrió ahorita, recientemente. Usted encontraba policías desabastecidos. Sí. Entonces, ¿qué estímulo puede haber para un policía? Que imagínese usted, se gradúa y lo que hacen inmediatamente es mandarlo a una zona del país lejos de su familia, a tener que enfrentar criminales que tienen el dinero, tienen las armas, tienen las conexiones, han tenido
a los jefes de esos policías, casi por súbditos de ellos. Entonces, ¿cómo un policía va a enfrentar? Entonces, aquí toda esta reconceptualización también alcanza poder prever esas cosas para el policía, para que el policía se sienta no un objeto, sino una persona, y que está prestando, así como se le está exigiendo, de que haga un trabajo de calidad, porque no es cualquier funcionario. El policía no es cualquier funcionario. Es un funcionario con características muy particulares, con exigencias muy particulares. Igual, si a ese policía se le encuentra delinquiendo, las penas sobre ese policía tienen que ser ejemplares. Pero igual, si a ese policía se le encuentra haciendo bien las cosas, la remuneración, el estímulo, el reconocimiento, el premio, el galardón para ese policía tiene que ser alto también, para que todo estimule y para que no haya alguien seducido por un ofrecimiento que diga me voy por esta ruta porque donde estoy no me valoran, en realidad solo soy un instrumento para la sociedad, para los políticos. Entonces todo eso hay que contemplarlo para que construyamos una policía desde el policía mismo recia. Las instituciones son los individuos que las componen. La institución no es el nombre, no, es el individuo que está ahí. Eso es lo que potencia la institución. Ese es el activo más grande de la institución. Y como hemos tenido ese vacío, imagínese usted, y entro a un tema que de repente Omar lo mencionó, pero no quisiera que se nos escape, es como ese vacío de no tener policía, aunque nadie puede asumir ese rol, como decía Omar, sí, pero de repente aparecen algunos que aprovechan ese vacío. Tenemos ¿cuántas empresas de seguridad en el país? ¿Sabe usted cuántos hombres aglutinan y mujeres aglutinan las empresas de seguridad en el país? 70,000. O sea, una población con miedo, una población que se vio sometida, tuvo que recurrir a contratar entonces empresas de seguridad, los bancos, por los robos a bancos. Ahora le pregunto, ¿cuántos robos a bancos hay últimamente? La gente por miedo a ser secuestrado con guardaespaldas. Le pregunto, ¿cuántos secuestros hay últimamente? Entonces, si la policía funciona bien, no hay necesidad de todas esas empresas de seguridad, ¿verdad? Pero por otro lado también la necesidad de que sea el ejército el que tenga que incursionar, porque no hay policía. O por otro lado, crear policías municipales. Imagínese usted todos los parchos que hemos ido poniendo, grandes empresas de seguridad, que es un negocio, y es un negocio que si usted lo ausculta un poquito se da cuenta que detrás de ese negocio también están gentes que han estado o en ejército o en policía, aprovechando ese miedo que tiene la población, y construyeron esas empresas, y se va a dar cuenta usted que varios de los que están ahí siendo parte han pasado por la policía o por el ejército. O la policía municipal, que es otro ejército que tienen los alcaldes ahora, armado también, varios de ellos. Entonces, uno dice, todo eso se desprende de no tener policía adecuada. Entonces, apostarle a la policía, meter recursos allí, no es un gasto, es una inversión. La gente dice, no, pero ¿cuánto dinero? Pero, dígame, el mal no tiene ningún empacho de invertir cantidades de dinero enorme. Entonces, ¿por qué no invertir en fortalecer una institución que al final nos va a dejar esos grandes dividendos de seguridad y de tranquilidad en el país? Gracias, Pastor. Desde luego, politizar el tema de la policía, y aquí es una costumbre. Temas importantísimos que tienen que verse con la mayor claridad mental, se politizan porque X o Y sector quiere llevar agua a su molino, y eso no es conveniente para el desarrollo del país. ¿Algún agregado, Omar, sobre
el reconocimiento a la labor del buen policía. No, mire, no hay duda que el policía es un funcionario que debe tratársele con especial atención. Ya en el marco de lo que dispone la Ley Orgánica de la Policía y la Ley de la Carrera Policial, se establece que deben de existir programas de protección social para él y su familia. Un salario digno, diferenciado. El tema de la vivienda es un reto importante, garantizar, por ejemplo, que el policía pueda tener una vivienda digna en un lugar adecuado. Muchos de nuestros policías vienen de familias que residen en los barrios más violentos del país, de zonas en las cuales están vulnerables frente a esos grupos criminales que a diario ellos combaten. Hay una idea de establecer una ciudadela conformada por edificios fiscales que pudieran en determinado momento ponerse a disposición de los policías y sus familias. Garantizar, por ejemplo, permanente atención a través de un sistema médico, hospitalario, que garantice que ellos, cuando tengan un quebranto de salud o cuando tengan un problema, puedan adecuadamente ser atendidos. Y un sistema de jubilaciones que les permita hacer un esfuerzo significativo a lo largo de su vida y no estar pendientes de su vejez o cuando se vayan al retiro. Los policías deben además ser incentivados por su buena labor, especialmente cuando cumplen a cabalidad sus misiones. No hay duda que el policía debe ser adecuadamente atendido, pero yo creo que el principal reconocimiento o el principal premio que le podemos dar a los policías es el respeto que han perdido. Mire, yo creo que esta nueva policía, que está haciendo muy bien las cosas, debe ser una institución que sus miembros deben de ser respetados. Ya eso está sucediendo. El pastor lo decía, en un estudio regional desarrollado por la empresa norteamericana Gallup, claramente decía, mientras el año 2016 el nivel de credibilidad de la policía no llegaba ni al 20%, hoy supera el 50%. Más de la mitad de los hondureños confía en esta policía. Yo le digo con absoluta sinceridad, esta institución en el corto plazo, será no solamente la entidad del Estado de mayor respeto, sino la entidad del Estado más querida, en la que la gente más pueda confiar. Ese enfoque de proximidad, ese enfoque comunitario, sin duda alguna, es algo que le va a permitir interactuar con la ciudadanía, satisfacer sus demandas y de esa manera recuperar esa credibilidad y confianza que por muchos años se había perdido. Yo sé que es doloroso. Yo sé que muchos de los que me escuchan aquí, policías actuales o policías que ya no están en la entidad, sentirán dolor por el trago amargo que se ha tenido que digerir. Pero esto era inevitable. No hay parto sin dolor. Este era un paso trascendental que hay que dar. Ahora no hay que ya llorar sobre la leche derramada, hay que ver el futuro con entusiasmo y nosotros se lo digo con sinceridad. Independientemente del riesgo que aquí hemos pasado nosotros o nuestras familias, valió la pena hacerlo. Alguien tenía que hacerlo y lo hemos hecho con convicción, decididos a que esto no tenga freno ni tenga un proceso de reversión. Aquí en Honduras se requieren tomar decisiones extraordinarias para resolver los majestuosos problemas que nos afectan. Y este problema de la policía era un enorme problema. Afortunadamente se encontró el consenso en el Congreso, la voluntad en el presidente, el apoyo de la sociedad civil, de las iglesias, de los medios, y hoy
por lo menos hemos avanzado un peldaño y esperamos continuar en este proceso los próximos años, vigilante, ya no desde la comisión, pero sí desde nuestras organizaciones de sociedad civil. Muy bien, gracias, licenciado Omar Rivera. Estamos concluyendo el programa. Yo quiero cederle a cada uno de ustedes un minuto para que deje un mensaje. Inicialmente al pastor Alberto Solórzano. Pastor. Bueno, gracias por la invitación, Guillermo, y gracias, siempre lo mencionamos, por el acompañamiento tan importante que hemos tenido de este valioso medio. Realmente hemos sentido eso, el acompañamiento, y ha servido para poder trasladar, como en este caso lo hemos procurado hacer, a la ciudadanía cómo ha ido este proceso, y ya en la recta final en que estamos, cómo quedan varias de las situaciones que hemos estado manejando. Al pueblo hondureño, pues igual nos estamos encaminando al cierre de un año, hacerlo con fe, hacerlo con la convicción de que Dios nos va a seguir encaminando. No es usual de repente, y hemos recibido algún nivel de crítica de ver a un pastor metido en estos espacios, pero lo hemos hecho desde la convicción personal de que la labor nuestra no se circunscribe a cuatro paredes de una iglesia. Como ciudadanos necesitamos brindar nuestro concurso en la práctica, que nuestro mensaje se tiene que traducir precisamente en eso, en práctica. Por eso hemos estado ahí tratando de ayudar en algo que estaba postergado, como era la policía. Que el Señor nos siga ayudando y nos siga ayudando a que activamente construyamos un mejor país. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor Alberto Solórzano. Ingeniero Omar Rivera, sus palabras finales, por favor. No, solamente un mensaje de Navidad a todos los televidentes del programa La Entrevista y de Canal 11. Mi deseo que estas fiestas de fin de año lo puedan compartir con sus seres queridos y sus amistades, que enfrentemos el de 2018 con enorme entusiasmo. Hay enormes retos, especialmente por esta situación postelectoral, pero que comprendamos que debemos colocar al país por encima de cualquier tipo de capricho o deseo personal o particular o de grupo. Yo creo que el país está por encima de todos, y si concatenamos esfuerzos y voluntades, estamos seguros que vamos a avanzar rumbo al desarrollo y a la prosperidad. Gracias, ingeniero. Gracias, pastor, por estar con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. No hay tiempo para más, solo decir rápidamente, la depuración policial debe de ser un proceso permanente. Mientras exista la Policía Nacional, debe de haber depuración policial. Gracias por estar con nosotros. Que estén bien el día de hoy.